Muy bien, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos hoy a cubrir los capítulos, los últimos, básicamente los últimos 4 capítulos del libro de Romanos, incluyendo capítulo 13 al 16. Y haremos los comentarios pertinentes a las notas o a los apuntes o a las citas que creamos convenientes. El capítulo 13 realmente no tiene en sí mucho comentario, excepto que el capítulo 13 se basa prácticamente en el consejo que Pablo les da a los creyentes sobre cómo someterse a las autoridades, pues que es algo conveniente, lógico, y está bien que haya hecho énfasis en la obediencia a las autoridades. Las autoridades que están por encima de nosotros son una autoridad delegada. Bien, y básicamente eso es lo que tenemos ahí. Entonces se refiere a los mandamientos más o menos que tienen que ver con el prójimo, donde dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí es algo que él dice muy pocas veces, que dice el cumplimiento de la ley, cuando él realmente, si uno cumple la ley, cuando uno cumple la ley, está haciendo acciones. La única forma de cumplir la ley es a través de acciones. Entonces, si yo honro a padre y madre, pues yo respeto a mi padre, a mi madre, yo los cuido, yo los protejo. Entonces, eso requiere acciones. Luego, esas acciones son lo que son obras. Entonces, las obras en el proceso de la obediencia a la ley o a la Torá es lo que cuenta. Muy bien, y también habla en el capítulo 13, versículo 12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Estos conceptos de la luz y de las tinieblas, los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas, son conceptos que vienen, podemos decir, son conceptos que pueden deducirse de un tipo de gnosticismo, y también tienen mucho que ver con teología persa, donde existían seres de la luz y seres de las tinieblas, donde existía un Dios bueno y un Dios malo. En fin, vamos a abordar el capítulo 14. El capítulo 14, y vamos a ver las citas que el capítulo 14 de Romanos nos da y qué es lo que Pablo está queriendo decir acá. Entonces, la primera cita la encontramos en Romanos capítulo 14, pero antes de ir allá, quisiera hacer un énfasis en que el capítulo 14 comienza con algo que tiene que ver los débiles en la fe. Y esto ha dado para mucho de qué hablar, porque ha sido de pronto mal interpretado, y lo que vamos a ver aquí es que Pablo realmente del capítulo 14 a lo que se está refiriendo, dice acá: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, aquí no estamos hablando de nada que tenga con la ley, sino acerca de costumbres. Dice: porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Por qué Pablo asocia a una persona que come legumbres como una persona débil en la fe? No tiene sentido. No tiene sentido. Luego, en el versículo 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El versículo 6: el que hace caso del día o hace caso para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Entonces, aquí está hablando como de días, de algunas personas que consideran unos días más importantes que otros. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, en este versículo 6 está hablando de dos conceptos: está hablando de días y está hablando de comida.
básicamente. Luego vamos a ver que él cita Romanos 11, en Romanos capítulo 14, versículo 11, hay una cita que tiene que ver con Isaías 45, 23. La cita en Isaías 45, 23 dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pablo inserta este texto ahí, refiriéndose primero a Jesús y luego inserta este texto, como queriendo comunicarle a la persona que el texto que él ha citado acá en el capítulo 14, versículo 11 de Romanos, que es Isaías 45, 23, tiene que ver algo con Jesús, pero no tiene nada que ver con Jesús. Está hablando es el Eterno. Está hablando y está diciendo que toda rodilla se doblará a él. Y es oportuno decir que en el versículo 21, el Eterno dice: quien hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces. Dice, ¿quién ha dicho esto? Todo lo que él ha dicho en el término de la Torá. Dice, sino yo, el Eterno, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro hay fuera de mí. Entonces tenemos que tener claro que aquí hay que diferenciar que Pablo está citando partes del Tanakh haciendo alusión a Jesús, pero no tiene por qué hacer alusión a Jesús cuando el Tanakh se está refiriendo es a algo que el Eterno mismo está diciendo. Bueno, entonces continuamos con el tema de lo que Pablo está aquí desarrollando acerca de los días y la comida. Y entonces estamos viendo que lo que tiene que decir acá es que primero que todo, para muchos Romanos 14 se trata del sábado, porque muchas personas dicen, cuando él dice que a unas personas les parece un día, a otras personas otro día, muchas personas piensan que está hablando del sábado, que algunos guardan el sábado, que otros no guardan, que unos consideran que el sábado es el día de guardar, otros no lo consideran así, etc. Pero tenemos que tener en cuenta que si esta es una carta a los romanos, la audiencia tenía que ser judíos en Roma, y ellos tendrían que tener conocimiento de las escrituras. Así que no se trata del sábado. ¿Por qué? Porque ni siquiera el sábado se menciona en el capítulo 14, ni siquiera una sola vez. Ahora, lo que se discute aquí es el asunto del ayuno semanal. Y sabemos esto porque en el tiempo de Jesús los fariseos ayunaban 2 veces por semana, los lunes y los jueves. Otros lo hacían otros 2 días. Entonces, de pronto es eso a lo que él se está aludiendo en el capítulo 14. Inclusive en Lucas capítulo 18, versículo 12, un fariseo dice, yo ayuno 2 veces por semana. Luego aquí lo que se está refiriendo es más o menos al tema del ayuno. Unos ayunan unos días, otros ayunan otros días. Unos comen unas cosas en esos días, otros comen otras cosas o dejan de comer. Entonces, lo que se discute aquí es el asunto del ayuno semanal. Cuándo ayunar y cuándo no. Eso básicamente es lo que tiene el capítulo 14. Bien, vamos a entrar al capítulo 15, porque es donde encontramos casi que la mayor parte de lo que vamos a tratar de explicar en esta sesión. En el capítulo 15 vamos a mirar que si vamos a ir a la escritura y vamos a fijarnos en las primeras citas. El capítulo 15 tiene el título de El Evangelio a los Gentiles. Entonces, la primera parte la tenemos en el versículo 3 del capítulo 15, donde dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, o sea, como si se hubiera escrito acerca de Cristo, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan
cayeron sobre mí. Y cita el Salmo 69, 9. Y aquí este es un salmo de David. Entonces, el salmo de David tiene como título un grito de angustia. David está angustiado porque estaba siendo perseguido por sus enemigos, y entonces él clama al Eterno. Entonces este es un salmo de David que no tiene nada que ver con Jesús en este sentido, no tiene absolutamente nada que ver. También luego en el versículo 9, y comenzamos en el versículo 7, donde dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. En el versículo 8 del capítulo 15 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y en el versículo 9 dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Ahora, en el versículo 9 tiene una cita de 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 50. Ahí vamos a ver, ahí dice que, es decir, también es un cántico de David, y es un cántico de liberación de David, donde dice: el que me libra de enemigos, y aún se está refiriendo al Eterno, y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones. Esa palabra que se cita acá en Romanos, porque coge parte del texto, dice, en Romanos dice: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. La persona que está leyendo esto pensaría que está hablando de Jesús, pero no, aquí quien está hablando es David. Entonces David dice: por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh mi Dios, y cantaré a tu nombre. ¿Por qué sabemos que es David? Porque en el siguiente versículo dice: él salva gloriosamente a su rey. Y obviamente que David era el rey en ese momento. Y usa de misericordia para con su ungido. ¿Por qué? Porque David era un ungido. David era un Mesías. Hemos dicho que los reyes de Israel y los sacerdotes eran ungidos para esas misiones. Entonces, podemos decir que si un ungido es un Mesías, ellos eran Mesías. Y aquí dice: y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Entonces, esto es realmente un salmo que tiene que ver es con David. No tiene nada que ver con Jesús, en absoluto. Vamos al versículo 10 del capítulo 15, y donde dice, y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Ahí nos cita Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Y el capítulo 32, versículo 43 de Deuteronomio dice: alabad naciones a su pueblo, o sea, gentiles a su pueblo, o sea, alabad a su pueblo. Alabad, ¿cuál es el pueblo del Eterno? Israel. Alabad a Israel. Pero obviamente que aquí está queriendo decir: alegraos gentiles con su pueblo. No es lo mismo, pues ha sido cambiado porque el contexto no es el mismo. Una cosa es alegrarse con el pueblo del Eterno y otra cosa es alabad al pueblo del Eterno. Bueno. Continuamos y la siguiente cita que encontramos, la encontramos en Romanos capítulo 15, versículo 12, donde Pablo cita a Isaías 11:10, que obviamente es una profecía mesiánica, absolutamente mesiánica. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Ahora, esta cita dice en Isaías 11:10 en el Tanakh: y habrá en aquel tiempo un hijo del hijo de Isaí, que estará por estandarte del pueblo.
Los reyes le obedecerán. ¿Los reyes de dónde? Los reyes de las naciones. Y el lugar de su morada será glorioso. Eso es lo que dice Isaías 11:10. Entonces, está hablando de la era mesiánica, del Mesías de la era mesiánica. Bueno, y luego tenemos en el capítulo 15, versículo 16, hay algo que me llama la atención. Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Varias veces lo hemos recalcado, que Pablo, no hay nada escrito, no hay ninguna prueba de que Pablo haya sido enviado a los gentiles como el apóstol a los gentiles. No hay ninguna prueba. Lo que tenemos es una historia, como si fuera una leyenda, donde ni siquiera Pablo lo dice, que Jesús se le apareció en el camino de Damasco y lo envió a predicar a los gentiles. Pablo nunca dice eso. Quien lo dice es Lucas. Pero Pablo se consideraba como si hubiera sido el enviado a los gentiles. Y hemos dicho anteriormente que no había ninguna razón, especialmente cuando Pablo nunca conoció a Jesús, que Jesús fuera a escoger a una persona que nunca conoció para enviarla a predicar a los gentiles. Y tampoco que había una necesidad de predicarle a los gentiles, de ir a buscarlos a la diáspora, si ellos sabían que podían venir a Israel y hacerse partícipes del pueblo de Israel a través de las reglas que estaban en ese tiempo, que Jesús tampoco cambió. Jesús no cambió ninguna regla con respecto a los gentiles. De ahí que el concilio de Jerusalén se hizo en Hechos capítulo 15, porque no había nada escrito, no había nada estipulado cómo iban a entrar los gentiles al movimiento de Jesús. Luego, si él no dejó nada escrito, era porque todo tenía que ser igual. ¿Y cómo era igual? Pues los gentiles eran admitidos bien como prosélitos de la puerta o prosélitos de justicia, siendo unos bajo el régimen de las 7 leyes y otros bajo el régimen de la conversión al judaísmo a través de la circuncisión y la mikvé o el baño ritual, y obviamente el compromiso con una obediencia total a la Torá. Esos sistemas ya estaban establecidos. Entonces, ¿qué iba a hacer Pablo predicándole a los gentiles? ¿Qué les iba a predicar? Además que lo que Pablo predicó no era lo que estaba escrito en la Torá ni en el Tanakh. Entonces, por eso hay muchas dudas. Entonces, no hay ninguna prueba de que fue enviado a los gentiles. Además, primero que todo, él nunca predicó en Jerusalén ni en Israel. ¿Por qué? Porque su doctrina era diferente. Nunca hubieran admitido en Israel que lo hubiera predicado. Aparte de que está cuestionado de que él era judío. Tampoco. Así que hay muchos indicios de que lo que él está diciendo aquí es algo que él mismo se lo atribuyó a sí mismo. Bien. Vamos entonces a ir ahora a Romanos 15, al versículo 21 de Romanos, capítulo 15. En el versículo 21 dice, vamos a leer el versículo 20, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, por eso él no fue a predicar donde fueron los apóstoles, porque su predicación no era lo mismo. Además, los apóstoles realmente nunca fueron receptivos con Pablo. Antes, porque de él estaban recibiendo muchas quejas, como lo podemos observar en el capítulo 21 del libro de Hechos, de que él estaba predicando algo que no era conforme a lo que estaba escrito. Y por último, además, él nunca predicó nada de lo que predicó Jesús. Nada.
Bueno, en el versículo 21 dice, sino como está escrito, y cita Isaías 52:15. Aquí nos vamos a demorar un rato. En Isaías 52:15, según está escrito en Romanos, dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Aquí él trata de referirse a Jesús, que esto aplica a Jesús, ¿sí? Porque vamos a ver al versículo 19 donde dice, y con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán. Aquí Pablo se está haciendo pasar como que él fue a lugares donde Cristo no había sido anunciado. Luego, él se está apoderando de una cita bíblica que no tiene nada que ver ni con Jesús ni con la predicación de Pablo. Nada que ver. Isaías 52 no tiene nada que ver con lo que pasó en la época de Pablo o en la época de Jesús. Tenemos en cuenta que este es un tercer Isaías que escribió 700, 800 años antes de que esto se escribiera. Entonces, no puede Pablo apoderarse de una cita bíblica y acomodársela a lo que él está haciendo. Entonces Pablo dice, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Bueno, vamos a ir a Romanos, vamos a ir a Isaías 52:15. En Isaías 52:15 dice lo siguiente, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí tiene que estar hablando de alguien. Vamos a ir al versículo porque estamos hablando en en Isaías 52:15, y vamos a ir el texto de Isaías porque este es el momento de poder aclarar algunos puntos muy importantes. Vamos a ir a Isaías 52:13 y dice aquí, he aquí, y aquí habla sufrimientos del siervo de Dios. Del siervo de Dios. Los sufrimientos del siervo de Dios. ¿Será que se está anticipando a lo que dice Isaías 53? Vamos a ver. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Será que tiene algo que ver con Isaías 53? Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Bueno, este es un anticipo. Este es un anticipo. Porque si vamos a Isaías 53:1, se nos dice,
¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Cuando se habla del brazo del Eterno, se está hablando como el apoyo del Eterno, el respaldo del Eterno. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Ahora, tenemos que preguntarnos quién está hablando aquí en Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién está hablando? Pues según nos dice Isaías 52, 13 y 14, son los reyes y las naciones las que se están preguntando, porque ellos están diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Como quien dice, ¿quién se ha imaginado esto? Ahora, si usted entiende quién está hablando aquí en el verso 1, usted va a entender mejor el contexto de Isaías 53. Porque quien está hablando ahí son las naciones. O sea, esto es una forma figurativa de expresar tanto quién es el siervo como las naciones, si ellas estuvieran hablando entre sí. Tenemos que tenernos en esa posición porque eso es lo que dice el versículo, realmente lo que dice aquí el versículo 15 de Isaías 52. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora, tenemos que entender que en el cristianismo y en el catolicismo, cuando una de esas personas confronta a un judío, primero sacan digamos, la bomba atómica de su arsenal, que es Isaías 53, para rebatir su argumento de que se está refiriendo a Jesús o al Mesías. Y entonces nosotros acostumbramos, cuando nos preguntan algo, respondemos con otra pregunta. Entonces nos dicen, ¿usted ha leído Isaías 53? Y yo respondo, ¿usted ha leído Isaías? No solamente Isaías 53, todo el libro de Isaías. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el mensaje? Porque yo no puedo fijarme en un capítulo y dejar los otros por fuera. Porque en la época en que escribió Isaías, todavía no estaban separados los versículos ni los capítulos. Era todo un texto de corrido. Entonces yo no puedo separar este capítulo 53 de los demás escritos de Isaías. Entonces, en este capítulo 53, Dios nos dice que su siervo será exaltado. Y Dios nos está diciendo que cuando esto suceda, cuando su siervo sea exaltado, el mundo, o sea, las naciones, se van a sentir y se van a ver sorprendidas. Entonces, ya hemos dicho que la gente que habla en Isaías 53 son las naciones del mundo que están asombradas y sorprendidas de ver lo que nunca se les había contado. Ahora, si usted le pregunta a una persona, a un cristiano o a un católico, ¿por qué usted piensa o por qué usted cree que Israel ha sido un pueblo tan sufrido como ningún otro pueblo en la tierra? Digamos en los últimos 2000 años, que fueron casi que masacrados por Roma,
que fueron perseguidos a todas las naciones donde habían sido exiliados, que fueron perseguidos en Europa a través de la Inquisición, la Iglesia Católica, las cruzadas, y que fueron sacados de los países como fueron sacados de España en 1492, que es por esa razón que Cristóbal Colón tuvo que venir a América. Y a propósito, Cristóbal Colón era judío. Entonces, uno les pregunta a un creyente cristiano, ¿por qué usted piensa que Israel ha sufrido tanto? Y todavía está sufriendo. En estos días estamos viendo el conflicto que está pasando allá. Muy probablemente, entonces, ¿qué le podrá decir? Le va a decir a usted que es posiblemente porque rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesús, entonces por eso han sufrido. Esa sería una respuesta más o menos acorde con la creencia en el cristianismo. ¿Por qué ha sufrido tanto Israel? Pero también tenemos que preguntarnos, ¿por qué Israel no ha desaparecido? Con ser que ha sufrido tanto, con ser que ha tenido que soportar todos los imperios habidos y por haber, como el egipcio, el babilonio, el persa, el griego, el romano, y también en esta era común las persecuciones, aparte de lo que sucedió hace unos años en Europa con Hitler. Uno tiene que preguntarse, ¿cómo es que con tanto sufrimiento todavía este pueblo exista? Bueno, entonces la respuesta de ellos sería esa. Entonces, si ellos dirían que porque ellos rechazaron a Jesús como el Mesías, o también pueden decir porque ellos mataron a Jesús, pero ya sabemos que los judíos no fueron los que mataron a Jesús, lo mataron fueron los romanos. Que hubo una complicidad, sí, pero eran los romanos los que estaban más afectados y se veían afectados por la predicación de Jesús y su movimiento, que era definitivamente antiimperialista. Bueno, pero ¿qué tal si nosotros decimos no, porque Israel rechazó a Jesús como el Mesías que ha de venir y que en últimas no vino? O sea, si decimos, ¿qué tal que no haya sido eso? ¿Qué tal que cuando venga el Mesías, qué tal que no sea Jesús? ¿Qué tal? Existe la posibilidad, porque obviamente que lo hemos estado esperando por 2000 años, desde que él dijo que iba a venir muy pronto, casi que dentro de una generación, que son, digamos, 100 años, pero no ha venido. Ahora, entonces tenemos que preguntarnos, o tendrían que preguntarse las personas que han perseguido a Israel, ¿por qué rechazamos a Israel sin justa causa? Digamos que es una posibilidad. Si no es Jesús, y aún si es Jesús, vamos a ver cuál es el contexto de Isaías 53. ¿Será que Isaías 53 nos dice quién es el siervo? Ahí no nos dice. ¿Será que Isaías nos revela quién es el siervo? Vamos a ir al capítulo 41, versículos 8 y 9 de Isaías. Y es lo que está escrito es esto. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú,
a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces, aquí se nos está diciendo que el siervo de Dios es Israel. Entonces, ¿será que Israel es el siervo sufriente? Dice, en el versículo 9 del capítulo 41 de Isaías, dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. 2 veces ya van. Y en el versículo 10 del mismo capítulo 41 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Le está hablando a Israel. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, o sea, con el brazo, como está escrito ahí en el versículo 1. El brazo del Eterno. Ahora, en el capítulo 44, versículo 12 de Isaías dice: ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Luego, Jacob e Israel son sinónimos. Así dice Dios, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas. Luego repite: siervo mío, Jacob. Y tú, Jesurún, a quien yo escogí, otro nombre para Israel. Luego vamos al capítulo 44, versículo 21. Dice el Eterno: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Y en el capítulo 49, versículo 3 dice: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ahora, si usted ha estado leyendo el libro de Isaías y se ha enterado que Israel es el siervo de Dios, ¿qué pensaría usted del siervo de Dios del capítulo 53? En el capítulo 54, versículo 17 del libro de Isaías dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por eso es que Israel nunca podrá ser destruido. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios, y su salvación de mí vendrá, dijo Dios. Capítulo 54, versículo 17 de Isaías. En el capítulo 60, versículos 14 al 16, dice: y vendrán a ti humillados los hijos, y estamos hablando ya de la era mesiánica. Pero como está hablando de Israel, el Eterno dice: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron y te persiguieron. ¿Quiénes lo persiguieron a Israel? Las naciones del mundo persiguieron a Israel. Y por eso, en el capítulo 60, versículo 14 al 16, dice: vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. O sea, como que le van a hacer la venia a Israel. Y te llamarán ciudad de Dios, ciudad del Santo de Israel. Y en vez de estar abandonada y aborrecida, porque esto es lo que habla Isaías 53, de una persona que era despreciada. ¿Quién más despreciado ha sido que Israel entre las naciones?
¿Mm? En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mire lo que dice el Eterno en el versículo 16. Y mamarás la leche de las naciones. El pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, el Eterno, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Israel. ¿Será que nos está hablando aquí de la exaltación de ese siervo del capítulo 53? Muy probablemente. Muy probablemente. Y es cierto que en muchos casos la creencia dentro del cristianismo es una creencia circular. Les voy a dar un ejemplo. Ellos ya tienen una mente preconcebida de que Jesús es el Mesías y que es el siervo sufriente del capítulo 53. Cuando ellos van al Tanakh, ven a Jesús por todas partes. Así la escritura no está hablando de él. Es como si ellos creen que le están dando el blanco, que están siempre acertados en sus interpretaciones, como Pablo lo está aquí o piensa que está acá, citando versículos que no tienen nada que ver con lo que él estaba haciendo. Es como si yo tirara una flecha en un bosque y le pegara a un árbol. Y yo dijera, le di en el blanco. Y alguien me dice, ¿y usted cómo sabe que usted le pegó al blanco? Pues yo puedo ir perfectamente y dibujar el círculo alrededor de la flecha y dejar la flecha en toda la mitad y decir, ve que le pegué al blanco. Esto quiere decir que son ideas preconcebidas que no tienen fundamento. Primeramente hay detalles que nosotros podemos comparar con la vida de Jesús. Y el siervo sufriente de Isaías fue una persona desfigurada, que era despreciado de los hombres, aborrecido, humillado. Pero si usted va a ver una imagen de Jesús hoy en día, así no lo pintan. Lo pintan antes bien vestido, con su túnica, con su cabello bien presentado. No parece ser la figura de Isaías 53. Si usted va a decir que no abrió su boca y fue llevado como una oveja al matadero, sí, él respondió a los romanos ante Pilato. Y él respondió ante el sumo sacerdote. Y él se excusó y él dijo que su reino no era de este mundo. Entonces él no se quedó callado. Y él dijo que él no había predicado cosa que estuviera escondida o que fuera fuera de la ley. Luego él respondió, él no se quedó mudo. Entonces, por ahí tampoco es. Que sufrió, que fue martirizado y todo. Yo no podría decir para una persona que sufrió en su camino a su crucifixión 3, 4, 5 horas, 10 horas, no puede ser comparado con el siervo sufriente de Isaías 53 que sufrió toda la vida. Cuando se dice que era una persona que todo el mundo odiaba, era despreciado de las gentes, yo no puedo decir eso de Jesús, porque los evangelios dicen que antes venían de otras partes a escucharlo a él, que tenía muchos seguidores, de Jerusalén, de Galilea, de Samaria, de Idumea. Entonces, sí era muy popular, no era despreciado. Entonces, tenemos nosotros que hacer un pare y comenzar a mirar lo que está escrito
y llegar a una conclusión según nuestro conocimiento, según nuestro interés, según nuestro compromiso con la verdad. Entonces, ¿qué vamos a terminar diciendo? Que Isaías 53 habla es de Israel. Israel es el siervo sufriente. Porque Israel es el siervo del Eterno. Y en la parte de Isaías 53, donde dice que sus días, prolongará sus días y su descendencia, pues tendría que ser una persona que, o sea, su descendencia serían descendientes. Pero Jesús no tuvo hijos. ¿Cuál descendencia sería? Y que prolongará su vida, o sea que tendría que morir. Todos estos detalles son los que hay que enfocar y no quedarnos con algo que yo creo porque me pareció fácil, me pareció bonito, porque suena bonito, porque está de acuerdo con mis ideas. No. Hay que comenzar a cuestionar lo que nos han enseñado, o lo que les han enseñado, o lo que les están enseñando. Y a muchas personas no pueden explicar qué es Isaías 53. No lo quieren explicar. Y muchos no quieren oír la explicación de Isaías 53. Se quieren quedar con su bomba atómica nuclear, con la que le disparan a todo el mundo para fortalecer sus creencias, que están equivocadas. Entonces, si quitamos a Isaías 53 o aceptamos que es Israel, ¿qué nos queda? El tema de que Jesús murió por los pecados del mundo, tampoco, porque no se sostiene. También lo hemos explicado en este canal, cuando hablamos de los sacrificios. No. Jesús no pudo haber sido un sacrificio, porque no reúne los requisitos de un sacrificio. Al Eterno no le gustan los sacrificios humanos. Nadie muere por los pecados de otra persona. Entonces, tampoco es por ahí. Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Será que es hora de evaluar todo esto? Así que yo, el ánimo y el propósito de este canal es informar. Informar. Yo lo que traigo acá son citas que están en la Biblia que usted puede comprobar, que usted puede mirar. Y yo estoy dispuesto a responder preguntas que al final de la presentación sale mi correo electrónico. Con mucho gusto yo las respondo. Pero lo que no quiero es que queden con la duda. Porque la duda, una persona en el sentir del judaísmo, la duda es un pecado. Porque si usted duda, quiere decir que usted no ha estudiado lo suficiente para llegar a la verdad, que está en la Torá, está en el Tanakh, está en la ley mosaica. Ahí está la verdad. Entonces, pues, en todo caso, pues yo les deseo que asuman el compromiso de mirar estas cosas, ya que ustedes se tomaron el tiempo de ver esta presentación, pues sigan adelante. Y se sorprenderán de todas las cosas que van a encontrar. Muchas gracias.